los verbos en futuro no existen, ni siquiera los auxiliares, ¿no? Como en alemán o en inglés, que se coloca un auxiliar, colocas el verbo en infinitivo y el auxiliar te dice que está en futuro. En japonés ni siquiera existe el auxiliar. ¿Te dedicas a una carrera creativa y sueñas con estudiar o desarrollar tu carrera en Japón? Te quiero ayudar con ideas, recursos y contactos que te pueden cambiar la vida. Soy Byron Barón, educador y promotor cultural, y comparto contigo lo mejor que guardo de más de 30 años en contacto con Japón, su cultura, su idioma y todo lo que estoy seguro te va a encantar. Japón es mucho más que sushi, samurai y geisha. También es arte, innovación y mucha creatividad. Bienvenida, bienvenido a lo mejor de Japón para gente creativa. Si tú dices un verbo, dormir, pues ya, solo con eso comunicas una idea, comunicas una acción y no importa, ya van a darse cuenta que ya no es tan relevante una conjugación perfecta, una pronunciación perfecta. No es que yo esté promoviendo que sea mamarracho, ¿no? Que sea incompleto, que sea, no, sino que transmitan la idea. Porque incluso con la equivocación pueden dar pie o están dando pie a que les corrijan. Y en ese proceso se consolida el aprendizaje. En el índice de angloparlante, de nivel de inglés, Japón, de todo Asia, es el antepenúltimo. O sea, hay un montón de países y está entre los que peor hablan inglés. ¿Por qué pasa eso? Porque el japonés, en líneas generales, tiene la autoexigencia, tiene un severo autojuicio que si no lo hace perfecto, no lo hace. Y eso es un gran error. Entonces, ¿qué pasa? Eso no lo podemos copiar, no lo podemos admitir, no lo podemos imitar, no podemos caer en eso, ¿no? Y eso creo que nos pasa a nosotros también, o a muchos de nosotros hemos pasado por eso, ¿no? De que nos da vergüenza, nos da penita, nos da cosa hablar machucado o hablar tarzaneado, no pronunciar bien, y eso nos frena. ¿Qué pasa en contraparte con el europeo? Particularmente los nórdicos, los escandinavos, los alemanes. Yo lo he visto más que todo en alemanes. Yo conviví mucho tiempo con alemanes y suizos y era bárbaro porque cualquiera te habla 4 o 5 idiomas, además francés, italiano, alemán, inglés, español y es increíble que ellos se equivocan y se cagan de la risa. Ellos se equivocan y ellos siguen hablando y se ríen, entonces no paran de hablar, ¿no? Y corrigen en la marcha y continúan. Entonces, esa es la idea. Esa es la prioridad para nuestras actividades, para nuestras sesiones. Soltar la lengua, hablar, comunicarse, buscar la acción, ¿no? Y en esto están los verbos. Los verbos en japonés se dividen en, digamos, tienen varias particularidades, ¿no? En líneas generales, esto es un vuelo rasante, ¿no? No es que voy a detallar ya a partir de la próxima semana, ya a partir de los próximos cursos, perdón, los próximos módulos, va a haber un módulo solamente de verbos, donde profundizamos. Esto es un perfil, recuerden, es un perfil del idioma, es un recorrido por el idioma, conocerlo. ¿Cuál es la primera particularidad de los verbos en japonés? Que tiene la misma conjugación para todas las personas, no cambian. Por ejemplo, taberu. Taberu es comer, en infinitivo, por decirlo así, ¿no? Taberu, comer. En primera, segunda, tercera persona, en singular y plural, siempre es taberu. En presente, por ejemplo. En pasado es tabeta. No se preocupen, no tienen que tomar notas, ahora solo escuchar para tener una idea, ¿no? Taberu presente, tabeta en pasado. Tabeta en pasado. Primera, segunda y tercera persona, en singular y plural, igual. Tabeta, 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 tabeta. ¿No? Es como si dijeran, yo como, tú como, él como, ella como, nosotros como,
todo igual. Entonces ya por eso, ya por ahí, mejor dicho, un alivio. No está el problema de las conjugaciones en español ni hablar. Menos mal que nosotros nacimos hablando español, porque si nos tocara aprenderlo, es más difícil. Yo diría que la parte gramatical es mucho más difícil, mucho más compleja que la japonesa y que la de muchos idiomas. Es complicado. En inglés, pues tiene, bueno, cambia la S o la ES en tercera persona. El pasado cambia varias veces, cambia también. No cambia tanto como en español, pero cambia, ¿no? Hay unas reglas. En cambio, en japonés siempre es el mismo. Ya por ahí es, digamos, la primera gran característica de los verbos japoneses, ¿no? Más fácil de aprender. Luego se clasifican en 3 grupos, que esto es más gramática. En la conversación, pues, llega un momento que no es tan relevante cuando lo memorizas, cuando te aprendes ya los 3 grupos, que esto se hace prácticamente para la conjugación, para entender la conjugación. Luego que lo has memorizado ya eso queda automático, va solo. No tienes que estar pensando, no es complicado, ¿no? Entonces se clasifica en 3 grupos según la terminación de los verbos. Hay verbos que terminan con el sonido eru e iru. Taberu, dekiru, y así pues una cantidad de palabras, que no los voy a agobiar ahora con eso, pero para que tengan una idea, con el sonido eru o iru. Entonces cuando uno escucha esos verbos, este es el grupo 2. El grupo 1 son verbos que terminan en que tienen otras terminaciones que no son eru ni iru. Los veremos más adelante. Y el grupo 3 son solamente 2 verbos irregulares. Suru, que es hacer, suru, hacer, y kuru, venir. Más nada. Esos 2 verbos son los 2 únicos verbos irregulares en japonés. Tienen por ser irregulares, pues no siguen las reglas de conjugación de los otros 2 grupos. Y ya, suru y kuru, hacer y venir. Más nada. Sigo con el ejemplo de taberu, comer. Taberu. Taberu es forma de diccionario. Tabe más es la forma más. Taberu yo lo uso de forma coloquial cuando estoy conversando con amigos, en familia, con alguien de confianza. Taberu, forma de diccionario, casual. Tabe más lo uso cuando estoy con gente desconocida, con mi jefe, con compañeros de trabajo, gente que no, bueno, compañeros de trabajo no, con gente que no tengo mucha confianza. Tabe más. Taberu, casual, tabe más, formal. Entonces, esa división, vamos a concentrarnos solamente en eso. Esa división casual, formal, o son los ámbitos en los que se usan los verbos. Más nada. Y uno automáticamente, cuando los está aprendiendo, pues ya te aprendes de una vez la forma casual y la forma formal. La forma diccionario y la forma más. ¿Vale? Esto es importante saberlo, esto es importante tenerlo en cuenta. No es nada difícil aprenderlo, para nada. En un módulo lo aprendemos. Porque el japonés todavía tiene un código de etiqueta, un código digamos, un protocolo, ¿no? Con el cual, como en todas partes, muchas veces pensamos que los japoneses es muy distinto, esos sí son raros y tal, y de repente cuando ves que nosotros también lo tenemos, o sea, no te das cuenta que nosotros también lo tenemos, ¿no? Uno dice, sí, porque los japoneses usan una forma para expresarse con la gente mayor o con la gente de más jerarquía, pero nosotros también. Ya vamos a ir viendo ejemplos y eso pues te hace tener conciencia de que no es tan raro, que no es tan ajeno, ¿vale? Entonces, pero es importante saber cuándo usar cada forma. O sea, cuándo hablar casual, cuándo hablar formal. Como en español. Si yo estoy conociendo a alguien y lo invito a comer, no le voy a decir, ¿vienes a comer? ¿No? O vas a comer, sino viene, no vienes,
sino viene a comer, ¿no? Ahí ya hay, pues, un grado de formalidad, ¿no? Diferente a si le dijera vas a comer, ¿no? Entonces, y como ese ejemplo, pues, un montón más. No es lo mismo, bueno, obviamente, pues, cállate es un imperativo, ¿no? Pero no dice cállese, sino silencio, por favor. O sea, son cosas que son expresiones que nosotros, son divisiones, diferencias que nosotros también hacemos entre lo formal y lo casual. Y en los japonés sucede lo mismo que en cualquier otra parte. Si tú le hablas a un desconocido con términos de confianza, el hombre o la mujer te va a decir, hey, yo no he salido contigo, ¿por qué me hablas así con confianza? Entonces, esa diferencia, ese switch que nos pasamos para hablar con formalidad o de forma casual, es lo que hacen los verbos. Forma diccionario, forma más. Forma diccionario, forma más. Listo. Otra particularidad de los verbos. Solamente en presente y en pasado. Más nada. Los verbos en futuro no existen. Ni siquiera los auxiliares, ¿no? Como en alemán o en inglés, que se coloca un auxiliar, colocas el verbo en infinitivo y el auxiliar te dice que está en futuro. En japonés ni siquiera existe el auxiliar. Entonces, bueno, ¿cómo dicen, cómo utilizan el futuro? ¿Cómo usan los verbos en futuro? Pues como lo usamos nosotros también. Generalmente, nosotros decimos, mañana me compro un reloj. Uno normalmente no dice, mañana me compraré un reloj. Teniendo nosotros la conjugación en futuro, muchas veces no la usamos. El próximo año voy a Japón. En lugar de decir, el próximo año iré a Japón, ¿no? La próxima vez que me moleste, te doy. No decimos la próxima, bueno, sí, te voy a dar, sí, también, ¿no? Pero quiero decir, pillan la idea, ¿no? Que aunque tenemos la conjugación en futuro, no lo usamos normalmente. Pues los japoneses sencillamente no la tienen. Ellos, ¿cómo lo hacen? Con las expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo son mañana, en 2 horas, la próxima semana, en 5 años, o sea, todas las palabras de tiempo que manifiestan futuro. Y el futuro puede ser en 5 minutos, ya es futuro, o en 10 años, o en mi próxima vida, ¿no? En mi próxima vida seré arquitecto, ¿no? Entonces, tienen esa otra gran ventaja. Y con respecto a la conjugación, ya que hablamos de la conjugación, pues algo muy simpático es que el verbo tiene una raíz, los verbos japoneses tienen una raíz. Yo lo veo, me gustaría que lo vieran como si fuese, hay 2 formas, ¿no? Yo tengo un ejemplo para chicos, un ejemplo, bueno, el tema de género nos lo pasamos. Como si fuese un tren, una locomotora, a la que le cambias el vagón, o como si fuese una muñeca a la que le cambias el vestido, ¿no? Estas muñecas que les cambian los vestiditos de papel o de tela, ¿no? Entonces, la locomotora como tal vendría a ser la raíz del verbo, o la muñeca, el cuerpo de la muñeca, la raíz del verbo. Y a la misma raíz le cambiamos, chaca, 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 ¿no? Le vamos cambiando el vagón o el vestido. Entonces, es muy simpático, lo vamos a ver porque, por ejemplo, taberu. Hoy se aprendieron taberu, hoy van a saber que comer en japonés es taberu, ¿no? Va a ser el gran ejemplo del día, ¿no? Taberu. Taberu es del grupo 2 porque termina en eru, el sonido eru, 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 eru. Taberu, ¿vale? Taberu, los verbos del grupo 2, esto es un adelanto, esto no se preocupen. ¿Cómo los conjugo? ¿Cuál es la raíz del verbo, de los verbos del grupo 2? Quito el uru. Taberu. El uru lo quito. Tabe. Esa es la raíz. ¿Qué pasa, guys? Aquí viene lo simpático con los verbos. Y con esto cerramos los verbos. Tabe más. Es la forma formal. Tabe más. Tabe tai. Quiero comer.
Tabe, ta, comí. Byron, disculpa, pero tú Dime. dices tabe más un plus o es esa casualmente la pronunciación, más. Perdón, tabemasu. Lo que pasa es que se pronuncia normalmente tabemas. Okay. Tabemasu. Ok. Que de hecho, las mujeres, gracias Rafa por la pregunta. Si no me paran, yo sigo. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me dicen. De hecho, las mujeres en el japonés más sofisticado, más delicado, más fino, se suele pronunciar la U de ese masu. Masu, tabemasu, tabemasu. Pero es una U como tragada. Tabemasu, te gozaimasu, ikimasu, su. Es como una U, así como tragada, ¿no? Pero normalmente se dice tabemas. Aunque se escribe masu, se pronuncia normalmente tabemas. ¿Pueden decir masu? Sí, pueden decir masu, tabemasu. No pasa nada, ¿no? Solo que cuando escuchen ahora en adelante series, anime, documentales, canciones, lo que escuchen en alemán, perdón, en japonés, se van a dar cuenta que van a escuchar más. Hoy va a ser más, ¿no? Entonces, ese más. Ahora cuando empiezan a ver series y cosas, van a empezar a pum, 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 pum. Es como si se empezaran a despejar las nubes, ¿no? Empiezan a escuchar más y a entender más y uno flipa, ¿no? Es una nota, ¿no? Entonces, vale, como lo que venía, tabe. Esa es la raíz de taberu. En la forma diccionario, mejor dicho, en japonés, el verbo, la forma de diccionario es el equivalente al infinitivo. Es como el modelo que se toma siempre para todos los ejercicios gramaticales, ¿no? Entonces, siempre va a ser la base. Siempre vamos a partir de la forma de diccionario. Taberu. Quito el ru. Tabe. Esa es la raíz. Taberu. ¿El gato? ¿Perdón? Perdón. Taberu, casual. Tabe más, formal. Tabe tai, quiero comer. Tabe nai, no como. Tabe ta, comí. Tabe masho, vamos a comer. Tabe nikui, difícil de comer. Entonces, bien, y así una lista, si hay un chorro, ¿no? O sea, hay un montón. Entonces, siempre tabe, tal cosa. Tabe. Entonces, esa colita, ese cambio esa pieza que le vamos poniendo, ese vestido o ese vagón que le vamos poniendo, es lo que nos da el sentido del verbo. Y ya. Entonces, es como si tuviéramos una colección de recambios, ¿no? Bueno, ahora quiero decir no como, entonces tabe, nai. No comí, tabe, nakata. Quiero comer, tabe, tai. Vamos a comer, tabe, masho. No comas, tabe, naide. Tabe, naide. Y así. Entonces, ese sistema a mí me parece muy simpático, muy bonito, porque una vez te prendes el significado de cada pieza, de cada anexo, por decirlo así, pues ya con eso estás conjugando. Y esas piezas de recambio, como tú dices, son siempre las mismas para todos los verbos. Sí, exacto. Por ejemplo, nomu. Nomu es del grupo 1, no se conjuga, no se hace cambio igual. Entonces, la raíz de nomu es no-mi. No-mi, ¿vale? Esa es la raíz. No-mi es beber. O sea, nomu es beber. Pero necesito la raíz. El tema es la raíz. La raíz es lo que es la locomotora o el cuerpo de la muñeca, ¿no? Nomi. Lo mismo. Nomi más. Bebo. Nomi masta. Bebí. O, bueno, no. Pasa con el primer grupo cambia. Hay otro cambio. El primer grupo es otra cosa, ¿no? Pero vamos a utilizar otro ejemplo del grupo 2. Dekiru. Había dicho taberu, comer. Dekiru es poder. To be able to, ¿no? Ser capaz de kiru. De kiru, poder. De ki, más, formal. De kita, pude. De kinai, no puedo. De kimasho, bueno, de kimasho es raro, no se usa porque es como, vamos a poder. No, suena raro, ¿no? Para dar ánimos. Podamos, ¿no? Así como que, no, pero bueno, ese es el caso, que esas piececitas son las mismas. Nai, por ejemplo. Nai es la piececita, es como decir el vestidito de negación, de no.
no como, no bailo, no veo, no camino. Entonces, aruki nai, tabe nai, kawa nai, mi nai, 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 nai. Siempre que escuchen nai, pum, negación. Una Nakata, pregunta. dime. Algo que yo observé una vez en una entrevista que estaban hablando era que el japonés no decía directamente que no, sino que lo usaba a través de la negación del verbo como tal. Entonces eso es muy importante saberlo. Sí, esto es parte de la sutileza, digamos, de lo que en japonés se llama tate y honne, ¿no? Estos ya son temas de filosofía, temas de sociedad, temas de cultura, ¿no? Temas de conocer los japoneses. Y Que con lo hace esto, mucho, sí. y con esto recuerdo lo que les comenté hace tiempo, o siempre comento en las clases, que lo bonito del japonés es que es inevitable aprender de cultura japonesa cuando estás aprendiendo japonés. O sea, con inglés tú puedes aprender inglés, tener el B2, el C1, el C2, y no sabes nada de historia de Escocia, ni de Australia, ni de Canadá, ni de Estados Unidos. O sabrás muy poco por interés general. Pero es muy difícil que aprender japonés sin aprender de otra cultura.